de la divina providencia. Antes, hermanos, de entrar a mirar lo que es la providencia de Dios, quiero recordarles como esa secuencia lógica que tenemos dentro de la confesión de fe en cada uno de los capítulos. Comenzamos en el capítulo 1 con las Santas Escrituras y la confesión de fe comienza precisamente ahí porque allí es donde se revela Dios y todo lo que creemos en los capítulos 2 al 32 de la confesión de fe, pues está por supuesto fundamentado, está cimentado en las Santas Escrituras. Entonces creemos que ellas son la palabra de Dios, eh, esa verdad inspirada, verbal y plenariamente. Las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras vemos al Dios Trino y por eso en el capítulo 2 hablamos de Dios y la Santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el capítulo 3 hablamos del decreto de Dios, es decir, ese Dios Trino que se revela en las Santas Escrituras decretó todas las cosas. Y en medio de su creación, dentro de sus decretos, estaba crear todas las cosas. Por eso en el capítulo 4 hablamos de la creación. Ahora en el capítulo 5 hablamos de la divina providencia. Y básicamente la providencia podemos decir que es que Dios gobierna, sostiene, dirige todas las cosas para que se cumplan sus decretos. El capítulo de la providencia, hermano, nos va a ayudar también en esta mañana a tener un poco más de claridad en cuanto a cómo Dios decreta todas las cosas sin ser el autor del pecado. Entonces, hasta ahí, hasta el capítulo 5, quería recordarles por lo menos como esa secuencia lógica. Recuerden que si nosotros entendemos cómo está organizada la confesión de fe, va a ser mucho más fácil para nosotros entender y recordar cada uno de sus capítulos. Entonces comienza con las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras el Dios Trino se revela de principio a fin. Ese Dios Trino decreta todas las cosas y dentro de sus decretos está el crear todas las cosas. Y en la divina providencia lo que estamos viendo es cómo Dios, quien decretó todas las cosas, las gobierna, las sostiene, las mantiene para que se cumpla lo que Él ha establecido. Podemos decir que la providencia está después de crear todas las cosas porque es a través de la historia de la humanidad que nosotros podemos ver cómo Dios gobierna todo. Entonces por eso está primero la creación y luego está la divina providencia. Entonces vamos en esta mañana a ir a nuestro capítulo 5 de la divina providencia y comenzamos leyendo nuestras Biblias, abriendo nuestras Biblias en Hebreos capítulo 1, versículo 3, luego en Hechos capítulo 2, versículo 23 y Mateo capítulo 10, versículo 29. Si hay algún hermano que quiera iniciar ayudándonos con Hebreos capítulo 1, versículo 3, quizá otro hermano que quiera ayudarnos, Hechos 2, 23. Amén, pastor. Gracias, Juan. Hebreos, Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Notemos en el texto que acabamos de leer cómo allí dice la escritura que Dios, permítame, pongámoslo aquí, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta, o pudiéramos decir, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hechos 2, 23.
Hechos 2, 23. Sorry. Adelante, doña Rosalba. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Veamos, hermanos, cómo en ese versículo está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de, cuando dice ahí a este, se refiere al Señor. Es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está mostrándonos el texto cómo Dios tiene el gobierno sobre el evento más importante de la historia. ¿Y cuál fue el evento más importante de la historia? La crucifixión de Cristo. Por eso el texto dice, a este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Está hablando de que Dios tiene control, gobierno de cada evento de la historia, comenzando desde el evento más importante, que es la cruz, que es la crucifixión del Señor Jesucristo. Y leamos Mateo 10, 29. Amén. Amén. Bien puede, hermano don José Manuel. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ahora notemos cómo el Señor habla ahí de el valor, por ejemplo, de dos pajaritos. Dice ahí, no se venden dos pajaritos por un cuarto, señalando como que en medio de la creación de Dios, por supuesto que es perfecta, como el Señor así la quiso hacer. Sin embargo, vemos que hay partes de la creación que son, digamos, un poco menos importantes. Por eso dice ahí, dos pajaritos se venden por un cuarto. Y sin embargo, aunque sean menos importantes a nuestros ojos, dice que no cae ni siquiera un pajarito a la tierra, no se muere un pajarito, sino es porque Dios así lo determina, lo establece. Entonces, tiene un control aún sobre lo menos importante. Dios controla, importante, aún los eventos menos importantes para nosotros. Dios tiene control desde lo más importante hasta lo menos importante o más insignificante de la historia. Y voy a leer Ruth, capítulo 2, versículo 3. Si ustedes, hermanos, han llegado a leer el libro de Ruth, saben que es una historia, digamos, de redención. Allí encontramos precisamente a un pariente, al pariente llamado Booz, un pariente redentor, apuntando precisamente a Cristo. Y allí dice, en la historia, ustedes recuerdan que Ruth se queda con la suegra después de que los esposos se les mueren y vuelven a Belén. Y entonces en Belén había un pariente específico. Ruth no lo conocía, pero era el único pariente de Noemí que podía volver a casarse con Ruth y darle hijos para que la descendencia de la familia todavía continuara. Y Ruth se va para una finca, al campo, a trabajar, porque necesitaban, por supuesto, sostenerse ella y su suegra Noemí. Y justamente llegó ella a la finca sin saberlo, a la finca, al campo, que era de propiedad de ese pariente redentor. Dice en Ruth 2.3, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Elimelec
había sido el esposo de la suegra de Noemí, es decir, el, el esposo que ya había fallecido. Entonces vemos en la historia de Noemí, de Ruth, cómo Dios va dirige cada paso de los hombres. Ruth no estaba esperando justamente que iba a la primera finca que llegaba a trabajar, iba a ser justamente de Booz. Ella quería encontrar a ese pariente redentor, pero ella no lo conocía. Dios dirigió los pasos de Ruth para que justamente llegara donde debía llegar. Vamos, hermanos, a leer la confesión de fe. Ahí está, espero que puedan ver el punto número 1 de la confesión. Dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Notemos, hermanos, que ahí en la confesión de fe ya nos está dando una definición de lo que es la providencia. Muchas veces escucho hermanos que por ejemplo, en su oración, y lo cual por supuesto creo que está bien, utilizan la palabra providencia y entonces escuchamos decir, por ejemplo, Señor, gracias por tu providencia, porque cada día nos das el pan diario, por ejemplo. Está bien el uso de la palabra providencia. Sin embargo, cuando utilizamos la palabra providencia, no solamente nos estamos refiriendo a lo que el Señor nos provee. Por supuesto, Dios nos provee todas las cosas. Dice la Escritura allá en Santiago, dice que de Él proviene todo don perfecto, toda buena dádiva. De Dios proviene todo. Dios nos sustenta cada día. Pero la palabra providencia va mucho más allá de lo que Dios nos provee, de lo que Dios nos da. Cuando hablamos de providencia estamos diciendo que Dios provee, por supuesto, todas las cosas, pero más aún que Dios gobierna todas las cosas, que Dios sostiene, mantiene, dirige todas las cosas para que se cumplan sus decretos. Por eso ahí la confesión de fe, en el primer punto, nos dice: el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas y todas las cosas, desde la más pequeña hasta la más grande, por su sapientísima y santísima providencia. Es decir, Dios está gobernando todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de providencia, estamos hablando muchísimo más que decir Dios provee. Dios nos provee todo, gracias al Señor porque Él es nuestro proveedor, pero hablar de providencia es hablar de algo muchísimo más amplio, donde Dios está gobernando todo, sosteniendo, dirigiendo, para que se cumpla lo que Dios ha establecido. Cuando hablamos de la providencia de Dios, hablamos de lo que se conoce como causas primeras y causas segundas. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 23, que fue uno de los textos que leímos ahora, para que entendamos qué es esto de las causas primeras y segundas. Hechos 2, 23. Si algún hermano lo quiere leer, adelante. Amén, Bueno, pastor.
Amén. Gracias, Marta. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Amén. Notemos lo que sucede en el texto. Dice allí que fue por el determinado consejo y conocimiento de Dios, el anticipado conocimiento de Dios, que Cristo fue crucificado. Es decir, Dios había establecido que Cristo iba a morir en la cruz. Sin embargo, vemos en el mismo texto también esa responsabilidad humana, no solo la soberanía de Dios en determinar la muerte de Cristo en la cruz, sino también la responsabilidad humana, porque dice el texto, el apóstol Pedro está diciéndoles a quienes en ese momento le estaban escuchando, ustedes fueron los que lo cogieron, ustedes fueron los que lo mataron, ustedes fueron los que lo crucificaron. Entonces, podemos decir que la causa primera de que Cristo hubiese ido a la cruz fue Dios, porque Dios ya había determinado eso desde antes. Pero Dios utilizó precisamente a, como dice el texto, manos de inicuos, hombres y mujeres impíos, rebeldes contra Dios, quienes desde su propio corazón desearon la muerte de Cristo. Entonces hay una causa primera de la muerte de Cristo y esa causa primera es Dios. Dios así lo había establecido. Pero la causa segunda de la muerte de Cristo fue eh, el hombre caído, caído en pecado, que por naturaleza es enemigo de Dios, es rebelde contra Dios, se opone a Dios. Y entonces ellos, desde su propio corazón, desearon la muerte de Cristo. Si le preguntáramos en este momento a esas personas, si tuviéramos la oportunidad de tener enfrente en este momento a esas personas que en su momento gritaron, crucifíquenle, y le preguntáramos a esas personas, ¿ustedes por qué lo hicieron? Con toda seguridad, esas personas, ninguna va a decir, no, es que nosotros lo hicimos fue porque Dios lo había determinado. No, ellos no lo sabían. Ellos no podían decir, no, es que nosotros somos muy obedientes y estamos obedeciendo a Dios porque Dios así lo determinó. Entonces nosotros no queremos que Cristo muera en la cruz, pero como Dios lo determinó, entonces pues estamos diciendo que lo crucifiquen. Ellos no dirían eso. Más bien lo que ellos dirían es porque queremos verlo muerto ahí en la cruz. De su propio corazón, ellos querían la muerte de Cristo. Sin embargo, la causa primera es Dios, porque Dios había determinado que así debía de ser. Entonces tenemos una causa primera, Dios, y tenemos una causa segunda, que es el hombre caído en su pecado, que es enemigo de Dios y desea la muerte de Cristo. Leamos Isaías. Si un hermano quiere, por favor, leer Isaías capítulo 10, versículos 6 al 7. Voy a leer el texto, Isaías 10, 6 al 7. Amén, pastor. Bueno, adelante Juan Pablo, bien puedo. Isaías 10, 6, 7. Le mandaré contra una nación perdida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar
y cortar naciones no pocas. Amén. Amén. En el texto, hermanos, dice allí la escritura, le mandaré. Es decir, ¿quién va a mandar a quién? Nos preguntamos. Y conforme al contexto, lo que sucede allí es que Dios está diciendo que va a mandar al rey de Asiria contra una nación pérfida, y esa nación pérfida, necia, es su propio pueblo Israel. Entonces el texto está diciendo que Dios va a enviar contra su propio pueblo a otra nación, a una nación enemiga. Y dice allí que lo va a enviar para que lo ataque, para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Es decir, que castiga, Dios está castigando a su propio pueblo utilizando a una nación ajena, a una nación enemiga de ellos. Entonces Dios manda a los asirios contra su propio pueblo para castigarlo. Pero como dice el texto, dice allí, aunque él no lo pensará así, y allí ese él está señalando al rey de Asiria. Es decir, Dios va a mandar al rey de Asiria a atacar a su pueblo Israel. Pero el rey de Asiria va a pensar que lo está haciendo porque él mismo lo quiere hacer. Es decir, el rey va a decir, bueno, usted puede, si le preguntáramos al rey de Asiria, ¿usted por qué está atacando al pueblo de Israel? Ese rey lo que va a decir es porque yo quiero hacerlo, porque yo voy a desarraigar y yo voy a cortar naciones, no pocas, y entre ellas al pueblo de Israel. Yo estoy atacando a Israel porque yo quiero tener el poder también sobre ese pueblo de Israel. En otras palabras, el rey de Asiria no va a decir, no, es que el Señor me mandó, yo soy solamente un instrumento. No, el rey de Asiria no va a decir eso. El rey de Asiria, en medio de su deseo de poder, de su codicia, de su vanidad, de su propio orgullo, va a decir, es que yo quiero tener también el poder sobre ese pueblo de Israel. Pero lo que dice la Escritura es que es Dios el que lo está mandando contra su propio pueblo Israel, para castigar a su propio pueblo. Entonces, ¿cuál es la causa primera de que el pueblo de Asiria ataque a, al pueblo de Israel? A ver si alguno lo dice. ¿Cuál es la causa primera de que el pueblo de Asiria ataque a Israel? Pastor, Dios. Amén, don José Manuel. Muy bien. Dios es la causa primera. ¿Por qué Asiria está atacando a Israel? Porque Dios mandó a Asiria a atacar a Israel. Pero ¿cuál es la causa segunda de ese ataque? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la causa segunda? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál es la causa segunda de ese ataque? Pastor, el rey. El rey. Bueno, a ver, ¿algún otro? ¿Se le ocurre otra causa? La ambición del hombre, Bueno, pastor. muy bien. Ahí ya estamos hablando de, digamos, como lo dijo también Jair hace un momento, el rey, pero digamos un rey que tiene, que es codicioso de poder. Entonces él no está pensando, yo lo estoy haciendo es porque Dios me mandó. No, él lo está haciendo porque él desea más poder y desea conquistar más naciones. Entonces veamos cómo la causa primera es Dios, pero la causa segunda, ya estamos hablando incluso de un pecado específico en el ser humano, la codicia, el deseo de poder. Bueno, un hermano que nos lea por favor Proverbios capítulo 21, verso 31.
Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. La pregunta que podemos hacernos ahí es, ¿cuál es la causa primera de que se gane una batalla? ¿Cuál es la causa primera? Pastor, Dios. Dios. Muy bien. El texto dice ahí, Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Cuál es la causa segunda de la victoria? Hermanos, ¿cuál es la causa segunda de la victoria? A ver, don Hilberto está poniendo por aquí la batalla. A ver, ¿qué piensan los otros hermanos? El alistamiento del caballo. El alistamiento, muy bien. La preparación. No es el caballo. ¿Cuál es la causa segunda de tener la victoria? No es el caballo, sino que se prepararon para la batalla. Eso es como cuando eh, llega el estudiante y dice, es que mañana tengo un examen en la universidad, digamos. Si él quiere ganar ese examen, tiene que estudiar, no solamente orar. Algunos hermanos solamente se ponen a orar y entonces son orando ahí, Señor, ayúdame a ganar el examen, pero no cogen el libro y se ponen a estudiar. Y esperan que solamente con la oración ya van a tener suficiente para ir y ganar el examen. No, si queremos ganar el examen tenemos que pedir la ayuda del Señor y a la vez estudiar la lección para ganar ese examen. Aquí dice que el caballo se alista para el día de la batalla. En otras palabras, la preparación es la causa segunda. Una buena preparación es la causa segunda para ganar la batalla. Pero la causa primera es Dios. Dios es el que da la victoria. Entonces vemos ahí, por ejemplo, también nuestra responsabilidad frente a las cosas, ¿no? A veces también escuchamos hermanos que están por ahí sin trabajo y entonces dicen que no, que ellos han estado orando mucho y orando mucho, pero uno les pregunta, pero a ver, ¿y usted está mandando hojas de vida? ¿Usted está saliendo temprano en la mañana, yendo a buscar el trabajo, a preguntarle a alguien que si les puede dar trabajo? No, no, yo estoy simplemente orando y estoy doblando rodilla en la casa. Bueno, muy bien que estén ahí tan devotos y tan dedicados a la oración, pero tienen que salir. Tienen que ir y preguntar en las empresas, tienen que mandar hojas de vida, aunque sea manden un correo electrónico, pero hagan algo, ¿cierto? Muy bien. Éxodo, a ver, un hermano que nos lea, por favor, Éxodo 21:13. Voy a decir, hermano, más bien, quién nos lee Éxodo 21:13, a ver si se animan de esa manera los otros también a participar, para que no siempre sean los mismos. Recuerden, hermanos, que ustedes pueden hablar tranquilamente, no les dé temor, ¿sí? Hablar. A ver, voy a mirar por aquí a ver quién está ahí conectado. A ver, Carolina, ¿qué tal si Carolina nos lee, por favor, Éxodo 21:13? Sí, pastor, espéreme un momentito porque no Tranquila, me lo tranquila, puedo. búsquelo ahí mientras tanto. Entonces, estamos mirando, hermanos, cómo Dios es la causa primera de todas las cosas. Pero hay unas causas segundas. Y aquí es donde podemos considerar cómo Dios está precisamente gobernando todas las cosas, dirigiéndolas, disponiendo cada cosa para que se cumpla lo que Dios haya establecido. Bueno, a ver, vamos a mirar Éxodo 21, 21.
13. Eh, se me salió. Tranquila. Eh, Si lo tienes, si no, tranquila, yo lo leo. Sí. sí, sí, ya, pastor. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Amén. Exacto. Muy bien. Gracias, Carolina. Notemos lo que está diciendo ahí el texto. Si usted abre su Biblia ahí en Éxodo 21, encuentra una serie de, y capítulos siguientes, una serie de normas, de leyes que eran para el pueblo de Dios y que tenían que ver, por ejemplo, con la convivencia, con sus relaciones sociales con otros. Y en este versículo que acaba de leer Carolina, lo que tenemos es que hay un accidente. Una persona que se va para el campo, está trabajando, de pronto por ahí está trabajando con una pica, digamos, eh, la tierra, y entonces de pronto está cerca de él un compañero del trabajo, está quizás a las espaldas de él y sin querer cuando levantó la pica le dio en la cabeza y cayó al suelo y ahí quedó muerto. Por eso el texto dice, mas el que no pretendía herirlo, es decir, una persona mata a otra involuntariamente. No lo quería matar, fue que un accidente. Él no estaba esperando matar a su compañero de trabajo, quizás hasta era el mejor compañero de trabajo, ¿qué sabemos? De pronto hasta lo quería bastante y justamente ahí sin querer levantó esa pica y le pegó en la cabeza, no sabía que estaba ahí y ahí cayó. Entonces el texto dice que más el que no pretendía herirlo, el que no pretendía matarlo, dice el texto, sino que Dios lo puso en sus manos. En otras palabras, ese compañero de trabajo estaba ahí, a las espaldas de pronto de ese otro, porque Dios lo había puesto ahí, para que cuando ese compañero levantara la pica, digamos, y la tirara hacia atrás y no viera quién estaba detrás, lo matara sin querer. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Nótese cómo el Señor está diciendo, yo sé que eso fue un acto involuntario. Usted no lo quería matar. Eso fue un accidente. Entonces, como fue un acto involuntario, yo te voy a decir a dónde te vas a ir, a qué ciudad, a qué lugar, una ciudad de refugio, donde usted se va a quedar allá para que no lo maten a usted, porque yo sé que usted lo hizo sin querer. Y eso nos recuerda, hermanos, también que es que nosotros podemos llegar a morir en accidentes, así como este personaje, digamos que estamos aquí imaginándolo, ¿no? Según Éxodo 21:13. Podemos llegar a morir en accidentes, pero nunca vamos a morir accidentalmente. Son dos cosas distintas. Podemos llegar a morir en un accidente, claro, usted sale y de pronto lo coge un vehículo por ahí y bueno, o le cae algo en la cabeza de un edificio y muere. Bueno, Dios había establecido que íbamos a morir de esa manera, en ese momento, en ese lugar, y Dios nos va a poner justo ahí, en ese lugar, en ese momento específico. Y lo más tremendo es que ninguno de nosotros vamos a poder decir, no, es que yo fui a pararme allá debajo de ese edificio, fue porque Dios me llevó hasta allá y me puso ahí. No, ninguno de nosotros sabemos cuándo va a ser el día y la hora nuestra, ¿cierto? Y simplemente vivimos el día a día, digámoslo así, normalmente. Pero Dios está gobernando todo, Dios está dirigiendo todas las cosas para que se cumpla lo que Él ha establecido que debe ser. Entonces aquí, hermanos, en Éxodo 21:13 nos podemos preguntar, ¿cuál es la causa primera de la muerte de esa persona? Dios, Dios, exactamente, Dios. Dios. ¿Y cuál es la causa segunda?
A ver, ¿quién me puede decir es esta? ¿Cuál es la causa segunda de que esa persona haya muerto ahí? Pastor, como el error del hombre, ok. Muy bien, bueno, error. Ahora, ¿cómo pudiéramos llamar de otra manera es eso que sucedió? Porque diga, la persona no lo quería hacer, ¿cierto? Fue algo involuntario, pastor. Muy bien, algo involuntario, una acción involuntaria. La persona simplemente estaba trabajando, lo que a cualquiera de nosotros nos puede llegar a suceder, estamos en nuestros trabajos, nuestras empresas, yo qué sé, y sin querer una acción que hacemos termina afectando a otro. Entonces notemos, hermanos, que en las causas segundas no solamente vemos pecado, por ejemplo, en el caso de la codicia del rey, sino que también vemos cosas que son, digamos, buenas en sí mismas, como la preparación para algo, el prepararnos, capacitarnos para algo. Y también es una causa segunda para que Dios cumpla su decreto. O pueden ser actos involuntarios, como la muerte aquí de esta persona, un acto involuntario. Dios lo utilizó para que esa persona muriera en el momento, de la manera, el día, la hora que Dios había establecido. Vamos a leer Hechos. A ver, Hechos 27, versículo 23 y 31. A ver, bueno, me imagino que están esperando ahí que yo les diga a ver como quién lo lee. Entonces vamos a ver quién está por aquí. A ver en la lista. A ver, no sé si de pronto Sara, ¿quieres ayudarnos? Y puedes. Sara Ospina Zapata. Bueno, de pronto no tiene la forma en este momento. A ver, miremos entonces otro hermano que... A ver, Juan Manuel Yepes. Pastor. Sí, gracias Juan. Hechos 27, versículos 23 y 31. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Gracias Juan. En el texto, hermanos, si hemos tenido la oportunidad de leerlo completo, encontramos al apóstol Pablo en el barco, en alta mar, naufragaron, y entonces todos están muy preocupados en el barco porque pues se quedan sin comida, ya no saben qué hacer, no llegan a puerto, a tierra. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, alentándoles, miren, el Señor me ha dicho que todos ustedes, todos nosotros en el barco, vamos a vivir. No va a morir ninguno, que estemos tranquilos. Y como dice en verso 31, pero Pablo le dijo al centurión, al comandante, digamos, que ellos tenían ahí, y a los soldados que estaban en el barco y prisioneros que también habían, si estos no permanecen, pero si estos no permanecen, no se quedan en la nave, entonces no van a vivir. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la causa primera de que todos las personas en aquel barco vivieran? Porque cuando leemos toda la historia nos damos cuenta de que todos vivieron, nadie se murió. Entonces, ¿cuál es la causa primera de que todos hayan vivido? La causa primera es Dios. Pero ¿cuál es la causa segunda? A ver, ¿quién me dice cuál es la causa segunda? ¿Por qué vivieron? La
La obediencia del hombre. La obediencia. 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 Gracias, señor Rosalba. Por eso el texto dice, pero ustedes se tienen que quedar en el barco. Si se quedan en el barco, viven. Si no se quedan en el barco, sino que se empiezan a tirar al agua desesperados que porque se van a morir, entonces ahí sí van a morir. Pero si se quedan en el barco y confían en el Señor y esperan, van a vivir. Y ciertamente todos vivieron, todos esperaron, todos obedecieron, todos permanecieron en el barco y entonces sobrevivieron. Entonces veamos, hermanos, que aquí la causa segunda fue algo que tampoco es pecaminoso, es la obediencia. Obediencia a la palabra de Dios, por supuesto, porque hay obediencia que sí es pecaminosa, cuando obedecemos primero a los hombres antes que a Dios. Pero cuando obedecemos a Dios, por supuesto, agradamos al Señor. Y leamos, hermanos, segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Voy a leer el texto. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? El texto, hermano, nos está recordando un momento en la vida de David. Y el mismo David está diciendo estas palabras. Después de que hay un hombre por allá llamado Simei que empieza, cuando lo ve cruzar por cierta parte, cuando ve que David y otros que le acompañan los ve cruzar por cierta parte, este hombre Simei empieza a gritarle a David, malvado, sangriento, una cantidad de cosas, ofendiendo a David, maldiciendo a David. Y entonces vienen los que estaban con David y le dicen a David, David, pero es que usted es el rey, le mochamos entonces la cabeza a ese hombre, porque mire lo que está diciendo. ¿Sí? Y David mismo les dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? En otras palabras, le está diciendo, esperen un momentico, no se pongan así. Y David mismo le dice a esos hombres que querían defenderlo a él, les dice, miren, no, quédense ahí, esperen un momento. Si ese hombre Simei me está maldiciendo así, si ese hombre me está diciendo esas cosas, esas ofensas, me las está diciendo, el texto lo que dice es, David les dijo, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Notemos esa conciencia de la providencia que tenía el mismo rey David. David sabía muy bien, miren, aún las maldiciones que me lleguen a mí, aún esas maldiciones están siendo controladas por Dios. Entonces David con toda tranquilidad llega y les dice, ¿quién pues le dirá a Dios, por qué lo haces así? No, tranquilos, déjenlo que diga lo que quiera, no se preocupe, Dios tiene control también de todas esas ofensas que me están haciendo. Y qué importante, hermanos, también recordar este tipo de cosas, ¿no? Porque muchas veces somos ofendidos también o somos insultados en algún momento. Recordar que Dios también tiene control de esas cosas, que el Señor sabe por qué está permitiendo esas cosas también. Entonces, ¿cuál es la causa primera de esa ofensa contra David en el texto? Y la causa primera es Dios. El mismo David está diciendo, si Mei maldice así, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Entonces David está diciendo, ¿qué puedo hacer yo? Si Dios así lo ha establecido, déjelo. Pero ¿cuál es la causa segunda de que David hubiera sido ofendido en esa manera? ¿Quién me puede contestar eso?
¿Cuál es la causa segunda de que este hombre Simei haya ofendido a David? A ver, hermano Gilberto coloca por aquí en el chat maldición. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa segunda? Difícil. ¿Pastor, como venganza o qué? Venganza, venganza de parte de Simei. Bueno, sí, podemos decir que es esa enemistad, ese rencor, ese odio que sentía este hombre contra David. Si le preguntamos a Simei, ¿usted por qué le está diciendo así a David? Entonces Simei no diría, no, es que el Señor me dijo que lo maldiga. No, el Señor no le dijo a usted no sabe eso. Más bien lo que va a decir Simei es, no, es que yo lo maldigo porque lo odio, porque soy enemigo de él, ¿sí? Entonces notemos que aquí también es pecado, una acción pecaminosa, lo que el Señor está utilizando como una causa segunda. Sin embargo, el pecado no está en Dios, el pecado está en el hombre. Vamos a leer, hermanos, el punto número 2 de la confesión. Allí dice, aunque respecto a la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, Dios las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Y aquí vamos a considerar por lo menos tres palabras dentro de ese párrafo. La primera dice que de modo de que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia, sin la providencia de Dios. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea, primera palabra, necesaria. Cuando dice la palabra allí necesaria, lo que está señalando la confesión de fe es que hay ciertas leyes que Dios ha establecido que son, digamos, propias según la naturaleza, según lo que Dios mismo creó. Por ejemplo, la misma ley de la gravedad es una. Ustedes saben que si usted levanta una cosa en el aire y la suelta, pues necesariamente, conforme a la ley de la gravedad, va a caer, ¿sí? Entonces la confesión está diciendo que Dios puede hacer uso de ese tipo de leyes naturales, que Dios mismo también es el que las creó. Dios puede hacer uso de esas leyes naturales para cumplir sus decretos. Pero también Dios las puede hacer, puede obrar de manera libre. Es decir, pasar por alto esas leyes naturales que Él mismo estableció para poder ejecutar sus decretos. Por ejemplo, cuando Dios obra milagros. O podemos recordar una historia en el Antiguo Testamento, que hay un momento donde un hacha, que ustedes saben que un hacha es pesada, es un pedazo de madera con un pedazo de hierro, es pesado, y un hacha termina flotando en el agua. Lo cual, si nosotros tiramos un hacha al agua, no va a flotar. Pero Dios estaba pasando por alto esa ley y haciendo que el hacha flotara. Por eso la confesión dice que Dios puede hacer uso de esas leyes
naturales que él mismo también establece, pero también puede pasar por encima de esas leyes. O, tercer palabra, contingentemente. En otras palabras, Dios puede hacer uso de las leyes que él mismo establece o puede no hacer uso de las leyes que él establece. Él puede obrar como él quiera obrar, completamente independiente de las mismas leyes que él ha establecido. Recordemos que cuando hablamos de ley, estamos diciendo que hay una norma, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, la palabra autonomía, quiere decir ser ley para sí mismo. Nomia, auto es a nosotros mismos y nomia es ley. Nomia es ley. Entonces, cuando hablamos de autonomía, estamos diciendo que es ley a sí mismo. Y solamente existe uno que es verdaderamente, plenamente autónomo, y es Dios. Es decir, Dios es ley para sí mismo. No hay una ley que esté por encima de Dios. Y por eso Dios puede obrar utilizando las leyes que él mismo establece o puede hacerlo contrario a las leyes que él establece, como dijimos ahorita, como la ley de la gravedad. Él puede hacer flotar, él puede hacer volar. O Dios puede también no hacer uso de ninguna de sus leyes porque Él es ley para sí mismo. Bueno, hermanos, cuando hablamos de estas causas primeras y segundas, lo que estamos tratando de mostrar es que Dios precisamente está entonces gobernando y dirigiendo todas las cosas, sosteniendo todo. Y Dios hace uso de toda su creación, hace uso de las acciones de los hombres, hace uso de los pecados en los hombres, como también puede no hacer uso de ninguna de esas cosas para cumplir su decreto. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en la historia de Daniel en el foso de los leones. Los leones no son vegetarianos, los leones son carnívoros. Y sin embargo, cuando metieron a Daniel allá, dice allá la escritura que fue el Señor el que impidió que esos leones se comieran a Daniel. Porque por la naturaleza misma de los leones, ellos se lo hubieran comido. Pero Dios impidió eso. No dejó que esos animales carnívoros se comieran a Daniel. En el punto número 3 de la confesión, damos todavía como esa claridad dentro de lo que es la providencia. Dice allí, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios y sin embargo tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos, contra ellos, según le plazca, como venimos diciendo. Cuando hablamos de este tipo de cosas, por supuesto, estamos hablando de milagros, ¿no? Nosotros somos cesacionistas, pero eso no quiere decir que no creamos que Dios hace milagros. Dios hoy todavía hace milagros, pero lo que hoy no hay es milagreros, es decir, hombres que hagan milagros. Lo que sí creemos es que Dios hace milagros. ¿Qué es un milagro para usted, hermano? A ver, ¿quién me quiere decir qué es un milagro para usted? ¿Qué es un milagro? Pastor, algo sobrenatural, algo que se sale como de la lógica humana, algo que aún ni el hombre puede hacer. Muy bien. Algo sobrenatural, algo que se sale de la lógica. Muy bien. A ver, yo les pregunto, vamos a suponer que
que hay, digamos, una persona que está enferma, digamos, de cáncer, no sé, tiene cáncer en alguna parte de su cuerpo. Esa persona nos pide, y con el permiso, no sé si algún hermano entre nosotros esté sufriendo con esto, por supuesto es un ejemplo un poquito como cruel, digamos, pero no es por supuesto mi intención, solo modo de un ejemplo. Entonces una persona pues muy afligida, sufriendo de cáncer, nos pide que oremos por él. Y entonces oramos por él. Y de pronto, a la semana siguiente o al mes siguiente, nos dice: hermanos, yo les quiero contar un testimonio, ya no tengo cáncer. Estuve en unos tratamientos, me tomé unos medicamentos, hice todo lo que los médicos me dijeron que hiciera, y sucede que el cáncer ya no está. A ver, ¿ustedes dirían que eso es un milagro? ¿Sí o no? Pastor, para Sí, mí, pastor. Bueno, por allí ya dijo doña Argenis que sí. A ver, Martalía también creo que estaba hablando. sí, pastor, que para mí también es un milagro. Ujú. ¿Alguien tiene de pronto una opinión distinta? Bueno, yo creo, hermanos, que eso es a veces como un poquito difícil como uno de decir si es un milagro o no. Pues es mi opinión. Porque dentro de, digamos, de lo que es un milagro propiamente, digamos con toda propiedad, digamos que no se hace uso de medios que sabemos van a ayudar en ese proceso, digamos, para un fin determinado. Si una persona está enferma y empieza a tomar medicamentos y hace un tratamiento, pues entonces todos esos medicamentos empiezan a funcionar y a hacer ciertas acciones en el organismo y a mejorar ciertas cosas y de pronto empeorar también otras. Pero en fin, empieza a suceder muchas cosas dentro del organismo con esos medios, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, Daniel, y recordábamos ahorita cómo Dios cerró la boca de los leones, eso es un milagro, digamos, porque allí no hubo ningún medio, simplemente está Daniel, que es de carne y hueso, y lo lanzan ahí al foso con leones que son carnívoros. No hubo ningún medio que les impidiera a los leones comerse a Daniel. Lo que hubo fue que Dios en ese instante, mientras que Daniel estaba ahí con esos leones, puso algo en los leones, no sé si fue que los volvió en esos últimos momentos, los volvió vegetarianos, ¿será? Yo no sé. Y entonces, mientras que estuvo Daniel ahí, no hicieron nada. Algo completamente contrario a lo natural de los leones. Pero después llegan otros y a esos se los comen. Entonces, un milagro propiamente dicho es algo, digamos, donde no hay ningún medio entre digamos, el efecto final, ¿sí? Sino que de un momento a otro ya aquí no hay nada, o aquí esto se solucionó así de un momento a otro y no hubo ningún instrumento, no hubo ningún medio que ayudara a eso. El punto, hermanos, es que nosotros como creyentes creemos en los milagros. Como decíamos ahorita,
hoy no hay milagreros, no hay hombres que hagan milagros, pero Dios sí hace milagros. Y entendemos que un milagro es donde no hay medios. Simplemente de un momento a otro ya sucedió algo completamente opuesto a lo natural, opuesto a lo que se esperaba después de tener determinado proceso. Simplemente sucedió. Ahí está. Y pensando en estas cosas, hermanos, yo quisiera como que cada vez que nosotros utilicemos la palabra milagro, pues consideremos bien si lo que estamos viendo es un milagro o si lo que estamos viendo es un obrar de Dios a través de determinados medios que nos lleva a un determinado fin, ¿sí? Milagro tampoco es, por ejemplo, yo sé que a veces utilizamos también la palabra milagro de una manera muy jocosa, digamos. Y entonces si de pronto yo me aparezco en su casa, usted va a decir, uy, pero qué milagro que usted viene por aquí, ¿no? O si yo lo invito a comer, y entonces usted me dice, oh, qué milagro. O yo lo llamo, y entonces usted dice, ay, qué milagro que me llama. Sí, pero eso no son milagros, ¿no? Bueno, no sé, hermanos, si tienen alguna pregunta hasta aquí, antes de que continuemos al punto número 4. No, pastor. Bueno, Marta no sé si algún otro, bueno, si tiene alguna pregunta o compartir algo adelante. Vamos entonces a seguir al punto número 4. Todo este capítulo, hermano, lo que está tratando de hacer es precisamente ayudarnos a entender lo que es en sí la providencia. Leamos Romanos capítulo 11, versículo 32. Segunda de Samuel 16, 10 y leamos Hechos capítulo 14, verso 16. Romanos 11, 32. Dice el texto, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El texto lo que nos está, digamos, una de las cosas que nos está recordando es que la entrada del pecado al mundo fue algo que Dios también decretó. Es decir, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios no se sorprendió con ello. Dios no dijo, no puede ser, ¿qué es esto? Yo no estaba esperando esto. Y entonces Dios hizo un segundo plan o un plan B. No. Dios siempre ha tenido un solo plan. Y es un plan perfecto. Y es el plan que desde la eternidad hasta la eternidad Él cumplirá. Y Él ha venido ejecutando ese plan a través de toda la historia de la humanidad, desde que Dios creó todas las cosas hasta hoy y lo hará hasta el fin. Entonces Dios solamente tiene un plan y ese plan es el que Dios está ejecutando. Por tanto, la caída del hombre en el pecado es parte de ese plan que Dios está, de ese plan que Dios determinó desde la eternidad. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Continuando también con la historia que estábamos leyendo ahora. Amén, pastor. Adelante, doña Rosalba. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sirvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Amén. Recordemos que David era el ungido en ese momento. Y lo que estaba haciendo este hombre, insultando
maldiciendo a David, por supuesto era pecado. Sin embargo, ese pecado vemos que también estaba dentro de lo que Dios había establecido. Jehová le ha dicho que maldiga a David. Es decir, aún esas maldiciones estaban o estuvieron en su momento o están dentro del plan que Dios tenía. Entonces, notemos cómo no solamente la caída está dentro del plan de Dios, sino también los consecuentes pecados que vinieron después a causa de la caída. Y leamos Hechos capítulo 14, verso 16. Pastor. Amén, pastor. Amén, gracias Daniela. Hechos 13:16. Perdón Daniela, yo había puesto 13, Ay, perdón. perdón, 14. Sí, 14, por favor, 14, 16. Sí, yo había puesto ahí 13. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Amén, veamos lo que el texto ya nos dice ahí. Dios ha dejado a las gentes, al ser humano, andar en sus propios caminos. Y es muy importante esa parte, hermanos, porque dice, son sus propios caminos. Es decir, Dios por un lado está controlando el pecado. Y quizá alguno se pueda preguntar, pero no puede ser, si Dios está controlando el pecado en el mundo, entonces, ¿por qué esto está así? ¿Cierto? Pero hermanos, si Dios no le pusiera freno al pecado, estaríamos peor. El hombre se desbocaría a la enésima potencia en su pecado. Pero Dios pone freno al pecado. Si Dios no pusiera freno al pecado, hermanos, aquí todos nos comíamos unos a otros, literalmente. Pero Dios controla el pecado. Pero aunque Dios controla el pecado, Dios no origina el pecado o Dios no causa el pecado. Por eso el texto dice que Dios ha dejado a todas las gentes. Dios está controlando todo, pero el hombre pecador anda conforme a sus propios caminos. Es decir, a nadie tienen que obligarlo a pecar. De hecho, sabemos que cuando nacemos y vamos creciendo, nuestros padres tienen que enseñarnos lo que es bueno, no lo que es malo. Porque nosotros nacemos aprendidos para lo malo. Como dicen por ahí, no, es que nadie nació aprendido. Sí, es verdad, nadie nació aprendido para lo bueno. Pero para lo malo sí nacemos aprendidos. A un niño no le tenemos que enseñar a gritarle a la mamá. No, él desde que nace ya sabe. A un niño no le tenemos que enseñar a decir mentiras. No, ellos ya saben decir mentiras. Sabemos decir mentiras desde que nacemos. Y etcétera, etcétera. Sabemos hacer lo malo porque nacemos pecadores. Entonces dice el texto que Dios soberanamente deja andar a las gentes y pone freno hasta donde Dios decide poner freno en al pecado en las personas. A unos los pone freno en una parte, a unos los deja pecar menos y a otros los deja pecar más. Pero donde Dios quitara ese freno, todos nos desbocaríamos en nuestros propios caminos que son pecaminosos. Entonces Dios controla el pecado, pero Dios no causa el pecado en nosotros. A ver, un hermano que nos lea Génesis capítulo 20, versículo 6.
otro hermano que nos lea Génesis 50, 20. Y leemos Isaías 10, 6 al 7. Amén, pastor. Amén. Gracias, Marta. Génesis 26, ¿no? Ajá. Y le dijo Dios en sus sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Veamos cómo el Señor ahí está frenando el pecado. Lo que el texto nos recuerda es la historia donde un rey, Abimelech, se lleva a la esposa de Abraham, pero se la lleva porque precisamente Abraham le dijo mentiras. Le dijo que era la hermana, porque, claro, si le decía, Sara era bien bonita y entonces la veían, si decía Abraham, esa es mi esposa, entonces mataban a Abraham para poderse quedar con Sara. Entonces lo que hizo Abraham, algo por supuesto un mal ejemplo de Abraham, para que los esposos no vayamos a tomar esos malos ejemplos, se puso a decir mentiras para cuidar su propio pellejo, como decimos coloquialmente, para cuidarse él mismo. Y entonces luego a Abimelech, el Señor mismo, Dios, le dice en sueños a Abimelech, yo sé que usted no quiso hacer mal, yo sé que usted no obró con una mala intención cogiendo a Sara, porque usted le dijeron que era la hermana de Abraham, ¿cierto? Y entonces lo que hace Dios es detener a Abimelech para que no vaya a acostarse con Sara. No vaya a hacer eso, porque Sara es la esposa de Abraham, ¿sí? Entonces Dios ahí detuvo el pecado en Abimelech. Ahora leamos Génesis 50, 20. Amén, pastor. Amén. Vosotros pensáis en mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Amén. Veamos cómo ahí ya estamos es con la historia de José, hijo de Jacob. Ya había pasado el tiempo, ya los hermanos lo habían vendido, ya habían pasado la hambruna, ya los hermanos estaban en Egipto con José, ya el papá Jacob ya se había muerto, entonces los hermanos de José ya estaban todos preocupados, vea, claro, ahora sí José se va a vengar de nosotros porque nosotros lo vendimos a él, lo traicionamos, le dijimos mentiras a mi papá cuando estaba vivo. Y entonces llega José y les muestra, les da esa confianza de que es que, mire, yo creo, es como si José dijera, yo creo en la providencia de Dios. Yo creo que Dios está dirigiendo todas las cosas. Ustedes pensaron mal contra mí, ustedes me quisieron hacer mal. Y eso fue pecaminoso, eso fue pecado. Y ya el Señor les llamará cuentas un día, pudiera haberles dicho José. Pero José les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero ese pecado de ustedes, Dios lo encaminó, lo dirigió para bien de ustedes, para bien mío, para bien del pueblo. Y gracias a eso, entonces José ya estaba ahí al mando, había comida ya en medio de la hambruna que había en otras partes, entonces allí tenían en Egipto, tenían alimento y pudieron alimentar al pueblo. Entonces vemos cómo Dios, incluso los pecados de los hombres, los va dirigiendo para que se cumpla el decreto que Dios estableció. Dios iba a preservar a su pueblo. En medio de la hambruna, Dios les iba a dar alimento. Y Dios utilizó el pecado de los hermanos de José, que lo traicionaron y lo vendieron, lo mandaron para Egipto. Iba a utilizar esa envidia de los hermanos de José para que José terminara allá al mando y pudiera ser quien proveyera para alimento para el pueblo.
Isaías capítulo 10, versículos 6 al 7. Amén. Pastor. Amén. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Amén. Y leamos el versículo 12 también, Juan Manuel, por favor. Verso 12. Sí, por favor. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Amén. Recordamos entonces, ahorita ya habíamos leído Isaías 10, 6 al 7. Entonces ese rey de Asiria, el Señor lo mandó para castigar a su propio pueblo. Y el rey de Asiria pensaba, eso lo estoy haciendo porque yo quiero, no porque Dios me mandó, sino porque yo quiero. Y luego en el versículo 12, entonces ya nos damos cuenta de que después de que el Señor castigó a su pueblo a través, por medio de sus enemigos los asirios, entonces también dice que Dios castigará la soberbia del corazón de ese rey de Asiria. En otras palabras, en medio de todo, Dios, que es la causa primera de todo, Dios que utiliza causas segundas, eso no anula la realidad de que el hombre es responsable de todos sus actos. Aquí el versículo 12 nos está diciendo, Dios va a castigar a ese rey porque ese rey obró, actuó contra su propio pueblo con soberbia en su corazón, con la codicia que tenía de poder, o como dice allá el texto, con la gloria de la altivez de sus ojos. Entonces, en medio de todo, siempre debemos de recordar, Dios es soberano y el hombre es responsable de sus actos. Vamos a leer ahí el punto número 4 de la confesión. Entonces, allí dice, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída. Recuerden lo que decíamos ahorita en Romanos 11. La caída del hombre en el pecado es parte de ese único plan que Dios hizo desde la eternidad y que está ejecutando. Entonces, hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas. Todos los pecados que vinieron de ahí también están de ahí desde la caída hasta hoy y en adelante, están incluidos dentro del propósito de Dios. Tanto pecados de los ángeles como de los hombres. Y tiene ahí un paréntesis la confesión que dice, y eso no por un mero permiso. Es decir, no es que simplemente Dios los deja, sino que eso es parte de su plan. No es que solamente Dios deja a los hombres pecar, sino que aún esos pecados son parte de su plan. Pero sucede que esos pecados son cometidos por los hombres, no porque Dios ponga en ellos pecado, porque Dios no, primeramente, de Dios no proviene el pecado. Dios además no tiene necesidad de poner pecado en el hombre porque el pecado ya está en el hombre. Entonces el hombre de su propia naturaleza caída, pecaminosa, actúa, obra. Y esas acciones pecaminosas, no solamente en hombres, sino en ángeles, han de ser también llamadas a cuenta. Somos responsables. El texto entonces allí dice, y eso no por un mero permiso.
las cuales sapientísima y poderosamente limita. Cuando habla de las acciones pecaminosas, Dios las limita, pone freno, y asimismo las ordena, y asimismo las gobierna, las dirige de múltiples maneras para sus santísimos fines, para que se cumpla su decreto. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos, es decir, de nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo.